sólido se disuelve y en el sentido de la disolución se ioniza. Bueno, total que la S es lo que representa, pero esa solubilidad la expresamos mediante una constante, que es la KPS. Les decía, esa KPS tiene que ver con el equilibrio, que no incluye al sólido, solamente incluye a los productos. Pero puse aquí algo adicional a lo que habíamos visto. El OH tiene coeficiente 2, por lo tanto tenemos que ponerlo como exponente de la concentración molar. Y luego después que expresamos esa KPS, que es lo último que está ahí abajo, concentración de calcio, corchete, concentración del corchete de OH al cuadrado, hay que sustituir dentro de esos paréntesis o corchetes la S, lo que es la solubilidad molar, aunque en el OH es el doble. Por lo tanto, al sustituir queda S multiplicando a 2S al cuadrado. Primero tenemos que elevar al cuadrado y luego multiplicar con el de la izquierda. Es decir, 2S al cuadrado es 2S por 2S, se multiplican los números por sí mismos, la letra por sí misma, dos veces según el exponente, entonces 2 por 2, 4, S por SS cuadrada, y eso nos da 4S cuadrada. Multiplicando por S, 4S cúbica, y en ese momento tenemos, aquí hice una deducción de OHs y demás, pero en realidad lo que tenemos es una relación o una fórmula, me voy a quedar aquí con esta ecuación que apareció, que dice que el KPS es igual a 4S cúbica. Eso es lo importante. KPS lo expresamos en función de una solubilidad que depende de la ionización, depende de los coeficientes. Porque si fuera una especie que tiene 1 como producto y el otra, si fueran dos productos, también 1, entonces no hay cuadrado, sería S por S y sería S cuadrada. Entonces, dependiendo de estos coeficientes estequiométricos, es como sale la fórmula o sale la expresión de S. Es muy importante entender lo siguiente. Cuando nosotros vemos expresar la solubilidad, nos relacionan soluto y solvente. Entonces, la cantidad que se puede disolver de sal en agua, dice, son aproximadamente 36 gramos. ¿En cuánto de agua? En 100 mililitros. Entonces decimos, pues sí, yo puedo completar con 36 100 mililitros o disolver y saturar en 100 mililitros, pero el volumen, lo que me importa para concentraciones, porque nos interesan mucho las concentraciones en las reacciones, es en base al total, es en base a la solución. Para expresar por ciento, molaridad, normalidad y cualquier otra forma de concentración, ahí tenemos masa de solución, porque es la suma de las masas, pero lo que nos interesa es el volumen. Por eso hacíamos la relación con la densidad. La densidad sí me dice masa de solución por volumen de solución. Entonces yo tengo la masa de esa solución, de esa mezcla saturada, pues calculo el volumen, lo que les decía. Esos 100 mililitros de agua en realidad se van a aumentar. Decimos, el total son 136 gramos, pero el volumen se va a aumentar a 113. Eso calculado en función de la regla de 3. Y ya que tengo soluto 36 gramos y ahora sí volumen de solución, ya puedo expresar por ciento y ya puedo expresar molaridad. Bueno, eso fue lo último que les decía el día de ayer. La solubilidad expresada de manera más general lo hacemos así. Cantidad de gramos que se pueden disolver en 100 mililitros de agua. Si me dicen la solubilidad de tal sustancia es 12, simplemente así, solubilidad de 12, lo que hay que entender siempre es que son gramos que puedes disolver en 100 mililitros de agua. Por eso si me dicen solubilidad de cloruro de sodio 35.7, pues son los gramos de cloruro de sodio que puedes disolver en 100 mililitros de agua. Pero de manera más correcta para cuestiones de analítica, no nos interesa este concepto. El concepto existe y es concepto genérico. Debieran todas expresarse así, pero no, en analítica se expresa la solubilidad molar, por lo tanto lo expresamos en molaridad. Pero aquí tenemos el problema, no podemos hacer una conversión directa de esta solubilidad porque ese volumen es solvente, no es solución. Cuando hablamos ya en otros términos comparativos, ayer les manejaba el mismo número 0.01 como un criterio genérico. Aquí voy a ser más específico. Cuando nosotros decimos si una sustancia es soluble o no soluble en términos ya de molaridad, tenemos esta categorización. A las sustancias las podemos clasificar como solubles, poco solubles e insolubles. Sí, son criterios que alguien define, porque alguien puede decir 0.2 en lugar de 0.1. Pero bueno, nos basamos en un criterio general y en ese lenguaje hablamos. En el ejemplo ahorita del cloruro de sodio, se genera una concentración mucho mayor que 1 molar, 5.44 molar. Una solución 0.1 molar para arriba ya se considera soluble. O sea, una solución 0.2, 1, 2 molar, 3, es soluble. Y obviamente entre más se separe de ese 0.1 hacia arriba, pues es más soluble.
como las sales, les decía, de los cationes sodio, potasio y amonio. Entonces es muy benévola esta clasificación porque puede que no sea tan soluble como otras, pero simplemente rebasando el punto 1 la definimos como soluble. Porque generalmente en la química manejamos soluciones diluidas. Y no nos interesa tener soluciones ni de 1 molar, ni de mucho más que 1. Generalmente manejamos soluciones diluidas. Y en términos prácticos decimos, pues una solución .1 molar para mí me sirve y por lo tanto es soluble. Para lo que la vas a usar generalmente una reacción o cuantificar bajo un método. Por eso usan este criterio. Luego decimos, pero si está por debajo de .1 y hasta .001 molar, vamos a decir, es poco soluble o alguien puede decir muy poco soluble, agregarle ese adjetivo, muy poco soluble. Y por último decir, pero si de plano su solubilidad es muy baja, lo vamos a definir insoluble, que es cuando está por debajo de .001. El punto 1 para arriba soluble y el .001 para abajo insoluble, y lo que hay entre esos dos, poco soluble. Esta gráfica es muy interesante, que es una gráfica de solubilidad, donde nos dice que regularmente cuando aumentas temperatura, la solubilidad aumenta. Al aumentar los choques, las interacciones entre moléculas, incrementar el número de enlaces o atracciones, pues más movimiento, más energía cinética y más solubilidad. Decimos, todas las gráficas crecen cuando aumenta la temperatura. En el eje X tenemos temperatura. Y la solubilidad está expresada en el concepto general de gramos sobre 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua. Vemos cómo el nitrato de amonio aumenta mucho, glucosa, aquí vemos mucho el sodio, vemos el potasio, el amonio, porque son las más solubles. Todas tienden a subir, unas más rápido que otras, pero por ejemplo el cloruro de sodio es una sustancia que aumenta muy poco con la temperatura. Lo vemos cerca de, por debajo de 40, porque decimos que en la condición saturada son 36 gramos, pues te puede aceptar 40, pero no más que eso. No como la glucosa, o no como el nitrato de amonio, que es la primera, que son muy solubles. Luego tenemos una excepción, que es el último, el sulfato de cesio, que es una sustancia especial porque esta disminuye su solubilidad. Pero bueno, son comportamientos generales. Decimos que generalmente cuando calentamos podemos disolver un poco más. Eso lo usamos siempre como un método de cristalización, porque si tú calientas, se disuelve más. Cuando se enfría, pues ya no puede permanecer soluble. Bajó la temperatura y baja la solubilidad y por lo tanto tiene que precipitar, pero lo hace bajo un procedimiento de enfriamiento lento y por lo tanto forma cristales. O sea, el saturar y el agregar más, y si no quiere más, pues calentamos y le ponemos más, y a la hora de enfriar es un método de formar cristales. Pero bueno, esta es una tabla interesante, pero tenemos muy poquitas sustancias. Y el principio general les digo, no importa si sea una sal que se ioniza o sea un complejo, lo importante es que haya iones, porque la interacción del agua lo va a hacer con atracciones, puentes de hidrógeno que tienen mucho que ver con cargas. Se hace el cloro de plata, o en este caso un complejo diamín-plata, en su forma de sal, cloro diamín-plata, siempre hay que pensar en los iones. Ahora, el cloro de plata en realidad decimos, pues sí se puede disolver. Es decir, ¿cuánto se puede disolver? Pues hay que buscar el dato, ¿eh? ¿Qué concentración molar? Ya no me interesa tanto gramos sobre 100 mililitros de agua, es cuál concentración o qué concentración molar o qué S, qué solubilidad molar es la que voy a alcanzar. Si la pregunta para ustedes es, ¿cómo estimas el pH del hidróxido de aluminio o sustancia alcalina? Pues el pH tiene que ser alcalino. Y si no es fuerte, pues no va a ser muy alto. Si ustedes dan como respuesta un número y me dicen 7.5, 8 punto tanto, 9 punto tanto, les diría a todos mal. Resulta que esa sustancia, cuando checa su pH, es neutro. Pero ¿por qué es neutro si es un hidróxido? Porque mucho tiene que ver su solubilidad. Entonces, en función de su solubilidad, decir, ok, esto es lo que se puede disolver y en función de eso, vamos a ver cuánto OH hay y ya vamos a calcular el pH a partir del OH disuelto o de los iones hidroxilo. Entonces, vemos este equilibrio. El hidróxido de aluminio es un elemento trivalente, lo que significa que su valencia es más 3. Tiene 3 electrones para compartir. 3 oxidrilos o hidroxilos, porque es lo que tenemos en el corchete, 3 grupos OH. Bueno, esto nos deja una representación de KPS que nos dice la concentración del aluminio elevada a la 1, porque ese es su coeficiente, por la concentración de OH elevada al cubo.
Entonces, ese es el KPS, definido en función de las concentraciones alcanzadas en un equilibrio. Cuando decimos que el sólido iba a iones y se disolvía, y esos iones reaccionaban y se volvían sólido, y el sólido se volvía a disolver y formaba iones, estaba en una ida y venida desde el sólido hacia los iones y desde los iones hacia el sólido. Pero llega un momento en que se equilibra, es hasta ahí se alcanzó el equilibrio y ya no se puede disolver más. Cualquier cantidad extra no se disuelve, se queda sólida. Ya no puedes tener más concentración de aluminio más 3 ni de OH para ese volumen. Entonces decimos, se expresa así, concentración de aluminio por concentración de OH al cubo en el momento de estar en el equilibrio. Decimos, pero decimos que se alcanza la solubilidad S para el sólido, S para el ion con coeficiente 1 aluminio y 3S. Entonces simplemente hay que poner la solubilidad va a ser el triple que la del sólido. ¿Por qué? Porque se generaron 3 moles de OH a partir de un solo mol de hidróxido de aluminio. Si sustituimos, bueno, vamos a decir que la concentración es S y para el OH es 3S. Si sustituimos esas S dentro de la definición de KPS, nos quedaría S que multiplica a 3S al cubo. Y es donde les decía el día de ayer. El 3 está como exponente fuera del OH, pero también está como dentro de la S como un coeficiente. O sea, es 3, ahí aparece el 3S y luego 3 como exponente. Bueno, lo que hay que saber aquí es que el 3S se multiplica por sí mismo 3 veces. 3S por 3S por 3S. Por lo tanto, el 3, si lo multiplicamos por sí mismo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y la S por S por S, S cúbica. O sea, del lado izquierdo tenemos 27 S cúbica. Pero todavía hay que multiplicar a la S de la izquierda. Por lo tanto, eso lo tengo expresado así. Nos quedaría S por 27S cúbica, pues nos daría 27S cuarta. El 27 multiplica el coeficiente de la S, que es 1. 1S, pues 27 por 1 es 27. Y S por S cúbica, S cuarta. Entonces ahí ya tengo relacionado el KPS con la definición de las solubilidades o las concentraciones, pero expresadas como solubilidades, ya combinadas según el equilibrio. Entonces, vamos a la tabla. Bueno, aquí tengo el libro. Es en la página 806, hidróxido de aluminio. Y dice hidróxido de aluminio 2 por 10 a la menos 32. Es un número muy pequeño. 2 por 10 a la menos 32. Lo sacamos de la tabla y nos lo llevamos aquí al dato que necesito en este momento. KPS el hidróxido de aluminio es 2 por 10 a la menos 32, pero es igual a 27S cuarta. Por lo tanto, decimos, si el KPS me lo dan porque es una constante y generalmente es lo que ocurre, es una constante medida experimentalmente que, de hecho, entre autores o entre investigadores a veces difieren y podemos encontrar varias constantes. O sea, un libro puede encontrar un valor y en otro libro encontrar uno diferente. Son motivos de publicaciones científicas, estas mediciones de constantes de equilibrio. Pero bueno, yo tomo como referencia este libro y tomo ese valor. Entonces digo, si ya tengo la constante que es numérica, es un dato constante, es un número, pues entonces ya tengo solamente una variable que es la S. Despejamos la S primero pasando el 27 dividiendo, que es factor. Si multiplica la S cuarta, pues pasa dividiendo. Y eso nos quedaría que eso es igual a S cuarta. Entonces, para cancelar la potencia cuarta, la manera de verlo es pasarlo del otro lado como potencia, pero fraccionaria. Como decíamos, raíz cuadrada o potencia cuadrada, lo pasas al otro lado como elevado a la 1/2. Porque era al cuadrado, pues elevas a la 1/2. Aquí raíz cuarta, si sacas raíz cuarta en ambos lados, es lo mismo que elevar a la 1/4. Entonces, por eso tenemos el KPS entre 27 y todo eso elevado a la 1/4. De esa manera cancelamos la potencia cuarta. Entonces, ¿qué hay que hacerlo en la calculadora? Pues lo voy a hacer aquí. Si tenemos aquí que es 2 exponente a la menos 32, y ese es el KPS, lo dividimos entre 27, que es el coeficiente de la S cuarta, y a eso lo elevamos a la 1/4, es decir, a la punto 25, porque 1/4 es punto 25, me da 5.21 por 10 a la menos 9. Ese es el valor de S, que es el valor que tenemos ahí en el PowerPoint, en esta parte de abajo.
Entonces decimos, pues ya que tengo el KPS, despejo S y uso la calculadora, obtengo su valor. ¿Y qué significa eso? Pues esa es la concentración molar máxima que puedo alcanzar del hidróxido de aluminio en solución. Es decir, voy a tener una concentración demasiado baja, es punto y le voy a agregar 8 ceros, punto 00 hasta que complete los 8 ceros, 52. O sea, ridículamente baja. Entonces significa que prácticamente nada, un cristalito, una cantidad mínima que vas a agregarle a un litro. Y eso lo podemos calcular, ¿no? Pero no nos interesa porque va a ser muy poquito. Pero decimos, bueno, tenemos un dato teórico que es concentración molar a la cual logramos la saturación. Máxima concentración de una solución saturada, como dice el título, de hidróxido de aluminio es esta. Esa es la solubilidad molar. Ya tenemos el resultado. Pero como la pregunta tiene que ver con pH, haciéndole un valor agregado a problemas, ok, ya sabes cuánto es la concentración máxima. Ahora, ¿cuál es el pH que alcanza esa solución? Entonces ahí tenemos las ecuaciones arriba que dice la concentración de aluminio es S, que es lo que tiene que ver con la definición en rojo, y la concentración de OH es 3S. Ah, pues ese valor todavía hay que multiplicarlo por 3. ¿Por qué? Porque la concentración de OH va a ser el triple que eso. Pues lo multiplicamos por 3, pero me sigue dando un número muy pequeño. 1.56 por 10 a la menos 8. Y a partir de ahí, pues calculamos pOH. El pOH es 7.8. Pero aquí pasa algo curioso. Si el pOH es 7.8, el pH es 6.2. Entonces, algo anda mal, porque este no es un ácido. Si no nos puede dar como pH algo que sea ácido. De inicio está mal. Y les voy a decir en qué consiste el error. El error no es de cálculo. El error es conceptual. Decimos que estamos tomando como referencia, voy a hacer un poquito más grande esto, estamos tomando como referencia esta concentración de OH para calcular pOH. Pero decimos, en ese medio hay agua. Y la concentración de OHs y de Hs de las dos especies en el agua es mayor que esta. Tenemos OH, lo poquito que logra disolverse el hidróxido de aluminio, pero es muy poco, es 1.56 por 10 a la menos 8. Pero en el agua donde se trató de disolver ese hidróxido de aluminio, tenemos 1 por 10 a la menos 7. De ahí que si le sacamos el pOH va a dar 7 y el pH va a ser 7. ¿Sí? Entonces no puedo tomar como referencia una concentración o dato donde sea menor que la del agua, ya sean Hs o OHs, lo que quiera calcular, especies ácidas o básicas. Entonces decimos, pues no puedo tener como dato el dato que calculé. No puedo tomar ese 1.56. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que considerar al OH del agua. ¿Por qué? Porque es 10 veces más grande, en el orden de 10 veces. Entonces decimos, el pH finalmente se lo tengo que calcular al agua y el pH del agua es 7. No sé si entiendan lo que estoy diciendo. La concentración de OH que se logra con este KPS, me refiero al S, es tan pequeña que es menor a la que ya está en el medio. Por lo tanto, no es un referente. Nos podemos basar en ese OH para hacer el cálculo. No podemos calcular el pOH con una concentración de OH por debajo del OH del agua. En conclusión, si captan la idea es, el hidróxido de aluminio se disuelve tan poquito que no impacta en el pH. Es como si no le hubieras puesto nada. Entonces decimos que el pH es neutro. Curiosamente, ni es ácido ni es base, es una sustancia neutra. Entonces, si ustedes ven alguna vez hidróxido de aluminio, pues se usa en cuestiones médicas. Bueno, lo voy a buscar aquí. Curiosamente, aquí está, miren, Melox. Entonces, ¿para qué se usa el Melox? Y alcanzan a leer, es un antiácido. Y se entiende que es una base, ¿no? Pues es un antiácido, es una base que reacciona con un ácido. Pero, ¿cómo lo hace? Pues la respuesta está en
El OH está ahí, disponible para ser usado. Me refiero al OH de la molécula. Ponle un ácido fuerte y lo vas a hacer reaccionar. Entonces, si tú tienes una acidez estomacal provocada por el ácido clorhídrico, forzas al hidroxialumino a reaccionar. Aquí no tanto a disolverse, porque es el concepto que estamos manejando, es a reaccionar. Por eso es una emulsión, es un tipo de preparado que hay que agitar porque no estás disuelto en agua. Hay que agitar a la hora de tomar una copita o la dosis que sea, pero decimos, ¿cuál es su función? Su función es una base, que al reaccionar con un ácido fuerte suelta los OHs. No es fácil disolverse, sí es cierto, pero con un ácido fuerte sí reacciona. Entonces es el sentido de saber cuándo una sustancia es poco soluble, muy poco soluble, pues nos vamos a una tabla y calculamos la S. Voy a tratar de redondear la clase dando cualquier otro ejemplo, bueno, alguno que tengo hecho aquí. Y voy a explicar este. Hace rato decía, en una diapositiva aparecía, cloruro de plata, necesitamos que se ionice para disolver. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de cloruro de plata. Entonces, ¿qué tan soluble es el cloruro de plata? Pues tengo que ir a la tabla. A la hora de expresar el equilibrio, decimos, es la concentración de los iones plata por iones cloruro. No hay coeficientes estequiométricos, ¿no? Sí lo hay, es el 1. Por lo tanto, las corchetes se elevan a la 1, significa que es lo mismo. Bueno, decimos, el KPS va a ser igual a S por S. Hay que sustituir la solubilidad en el interior de esos corchetes y por lo tanto va a ser igual a S cuadrada. Si vamos a la tabla, 1 por 10 a la menos 10. Simplemente lo sustituimos. El KPS, el cloruro de plata, es 1 por 10 a la menos 10 y eso es igual a S cuadrada. Por lo tanto, decimos, sacamos raíz a 1 por 10 a la menos 10 o elevamos a la 1 medio y nos queda una S igual a 1 por 10 a la menos 5. Entonces, de esa manera calculamos la solubilidad o la máxima concentración del cloruro de plata. Pues sigue siendo, aunque no es tan baja como el otro ejemplo, pues es baja. 0.40 y luego el 1. O 1 por 10 a la menos 5 como está ahí. Pero bueno, podemos lograr cierta concentración. Y en la clasificación de soluble, muy poco soluble o soluble, pues es insoluble prácticamente, ¿no? Por debajo de 0.001 decimos es, técnicamente hablando, insoluble. Entonces, este cae en la categoría de insoluble. Está por debajo de 0.001. Tiene 2 ceros, este tiene 4 ceros. Entonces, en pocas palabras, esa concentración 1 por 10 a la menos 5 molar, que es el corchete, es lo máximo que podemos tener cuando tenemos cloruro de plata. Si tú agregas en una solución cloruro de sodio, vas a tener iones cloruro. Y luego agregas nitrato de plata, ¿sí? Vas a agregar, del origen va a ser diferente. Vas a agregar desde una sustancia cloro y desde una sustancia plata. ¿Qué va a pasar? Que es una reacción de doble desplazamiento. Voy a entrar al Google aquí a buscar la reacción, porque es el ejemplo típico de la precipitación. Si buscamos la reacción del NaCl más el AgNO3, inmediatamente aquí aparece la reacción. Y la voy a dejar aquí. Y si nos vamos a los videos, vamos a ver este que está aquí. No quiero que me expliquen, quiero ver la reacción. Bueno, ahí van a ver ustedes la reacción. ¿Quién sabe que puso en un tubo de ensayo? Estamos viendo en el zoom in, en el aumento a la izquierda, pero ya puso en el tubo una sustancia. Y ahora le va a agregar con una pequeña probeta la segunda sustancia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que agregó primero, pues, digamos, cloro de sodio, pues, soluble. El nitrato de plata, los nitratos tienen cierta generalidad de solubilidad también. Entonces, si tú quieres plata soluble, pues la forma de nitrato.
pero lo tienes disueltos por separado. Nitrato de plata es soluble, cloro de sodio es soluble, pero cuando los mezclas, ¿qué pasa? En esta reacción de doble desplazamiento, lo que pasa es que la plata pasa con el cloro, forma el cloro de plata, del que estamos mencionando ahorita. Y resulta que la solubilidad máxima es 1 por 10 a la menos 5 molar. Y resulta que ahí pusiste mucha plata y mucho cloro, y teóricamente podrías alcanzar concentraciones de 0.5 molar, de 0.3 o 0.01 molar, no sé, depende de la cantidad que concentraste los reactivos. Pero puedes generar una concentración grande de cloro de plata. Pues sí, pero el cloro de plata es insoluble. Por eso lo observamos así. No puede estar en solución. De tal manera que aunque teóricamente formas una cantidad de producto, pues ese no se solubiliza. Y entonces lo que estamos viendo es la formación de un precipitado. Ese tubo, el contenido de ese tubo se pasa a un tubo de centrífuga y podemos obtener el sólido. Ese sólido lo podemos secar, lo podemos pesar, inclusive podemos calcular la cantidad del sólido formado. Pero aquí el caso es que sí son gramos, como hacemos típicamente el cálculo estequiométrico, pero no, esos gramos no se logran disolver. ¿Por qué? Porque la concentración es muy baja. Entonces, a ese ejercicio se le pueden poner valores, que de hecho es algo de lo que vamos a hacer. Si yo les digo que el cloro de sodio es una solución al 0.003 molar y la solución del nitrato de plata es 0.005 molar, se lleva a cabo la reacción y vamos a ver, ¿precipita o no precipita? Va a precipitar si la concentración que obtenemos del cloro de plata es mayor a su S. Si es mayor que 1 por 10 a la menos 5, va a precipitar. Si la reacción me genera una concentración de cloro de plata menor a su S, entonces no vamos a observar la precipitación. Todo va a estar en función de la concentración que alcancemos en la reacción. Entonces aquí es evidente que la concentración que se iba a alcanzar teórica es mayor que 1 por 10 a la menos 5. Entonces más o menos hacia allá vamos con respecto a estos cálculos. ¿Alguna pregunta que tengan en esto que estoy intentando explicar con el cloruro de plata? Se expresa o se define como la solubilidad molar, que es igual a los coeficientes que tenemos, una S, una S, una S. El Kps está en función de las concentraciones molares en equilibrio de estas soluciones, que llevan como coeficiente 1, por lo tanto el exponente también. Sustituimos las solubilidades dentro de esas concentraciones molares, donde concentración de plata es S, concentración de cloruro también. Multiplicamos, sustituimos Kps en función de una tabla, y a partir de ahí despejamos S sacando raíz cuadrada o elevando a la 0.5 y nos dice, esa es la solubilidad. Si el problema dijera, calcula la solubilidad molar o calcula la concentración de una solución saturada de cloro de plata, esa sería la respuesta. 1 por 10 a la menos 5. Entonces ese es el problema más sencillo, así como está planteado aquí. Pero si ya les diera datos, está enfocado aquí, bueno, voy a regresarme aquí a la idea. El enfoque de este análisis, de este problemita, está en función de un sólido que intentas disolver. O sea, lo estamos viendo. La plata se está intentando disolver y generar una cantidad de iones. Entonces, ya lograste disolver lo máximo, pues es la máxima cantidad de iones. Lo estamos viendo como de izquierda a derecha, como del sólido a iones, como del reactivo a productos, así lo estamos viendo. Pero en la reacción lo vemos al revés. Tú agregas los iones y si agregas muchos, pues van a pasar a la izquierda y se van a formar sólidos, ¿sí? Entonces la idea del video y de los cálculos que vamos a hacer posteriores es al revés. Tú agregas una cantidad de iones y vamos a tratar de predecir si se forma el de la izquierda o no. ¿Cuándo se forma precipitado? Cuando los iones te van a generar una concentración mayor que la S. Entonces serían los enfoques. Este enfoque va más o menos de que se está disolviendo el sólido. Y entonces, si se disuelve el sólido, lo máximo que logras es esto. O sea, ahí no estás haciendo una reacción. Agarras el sólido llamado cloro de plata y lo agregas a un recipiente y lo empiezas a disolver. No hay reacción. Lo empiezas a disolver y se va a saturar. La otra sí fue una reacción porque participó el nitrato de plata que lleva plata y participó el cloro de sodio que lleva cloro. Entonces ahí está enfocada como reacción para formar el precipitado, que es lo mismo que el sólido. Bueno, por último, manera de ejemplo sería este. Si vemos el sulfuro de bismuto,
Esta es una de las sustancias más insolubles que hay. De tal manera que si expresamos primero la ionización o el equilibrio, serían 2 para bismutos, porque dice Bi2, 2 bismutos, su valencia es +3. Tenemos después el azufre, tenemos subíndice 3 en el sulfuro, por lo tanto son 3 azufres menos 2, que es la valencia típica del azufre, valencia de grupo en moléculas binarias. Entonces, a partir de ahí decimos, ¿cuál es la solubilidad molar del sulfuro de bismuto? Es esa, S. Cuando calculamos esa S. Pero ¿qué concentración alcanzas a la hora de saturar? 2S para el bismuto y 3S para el azufre. O sea, ya que calculamos S, pues decimos, a ver, ¿cuál es la concentración de bismuto? Pues la S por 2. ¿Cuál es la concentración de azufre? Pues la S por 3. Así vamos a calcular la concentración de bismuto y de azufre. En corchete va bismuto al cuadrado y el otro en corchete va azufre, pero al cubo, porque es el coeficiente arriba de la reacción de los iones. 3S menos 2, pues eso va al cubo. Ahora sí, sustituimos las solubilidades en el interior de los corchetes y sería 2S para el bismuto, 3S para el azufre. Por lo tanto, decimos 2S y lo que hay que confirmar es que si empezaste con un coeficiente, ese mismo es su potencia. 2S al cuadrado, 3S al cubo, 4S a la cuarta, 5S a la quinta. Es como vamos a analizar siempre. Por lo tanto, la ionización es muy importante. Saber cuántos moles o cuántos iones se forman de cada uno. ¿Cuánto da? Aquí me van a ayudar ustedes. ¿Cuánto da el KPS ya que hacemos la operación de 2S cuadrada por 3S al cubo? En uno es 4S al cuadrado y en el Ajá. otro es 27S cúbica. Cúbica. Y ese 4 multiplica el 27 y el S cuadrada al S cúbica. O sea, hay que multiplicar los números y hay que multiplicar o sumar los exponentes de la variable, ¿no? S cuadrada por S cúbica se suman los exponentes. Quedaría 108. 108 S quinta. 108 a la quinta. A la quinta. Entonces, eso es lo que tenemos que saber hacer nosotros, porque en la tabla tenemos muchos ejemplos. Cualquiera de ellos se puede preguntar. Pero tienes que saber que a partir de la ionización aparece la definición con potencias, pues hay que sustituir las S, por eso cambio el color. Y ya que llegas al resultado de cuánto es el KPS es un valor, lo vamos a sustituir. Pero en este caso decimos, 108, queremos despejar ese, el 108 pasa dividiendo. KPS sobre 108 es S quinta. Y luego para cancelar esa potencia 5, hay que elevar ambos lados a la 1 quinto, porque de esa manera eliminamos el 5. Y entonces KPS sobre 108 a la 1 quinto es igual a S. O les decía, el KPS lo sacamos de tabla y el KPS del sulfuro de bismuto del mismo libro es 1 por 10 a la menos 97, exageradamente pequeño. Entonces aquí tenemos un problema. El problema es que es un número tan pequeño que vamos a ver si lo podemos hacer en la calculadora. Dice que la operación es 1 exponente a la menos 97 KPS entre 108 y eso nos da 0, dice ahí. Ni siquiera nos hace el cálculo. Porque ese número 1 por 10 a la menos 97, llevas 96 ceros después del punto. Prácticamente es 0. Entonces lo voy a hacer en el Excel. Sería 1 exponente a la menos 97. Eso va a dividirse entre 1 por 10 a la menos 97, es lo que dice la nomenclatura esta en Excel. Va a dividirse entre 108. Entonces aquí lo que voy a hacer es la operación. Esto es igual. Todavía no voy a elevar a la 1 quinto. Simplemente la división, lo que está en el paréntesis. Este dato entre este otro me da 9.26. El Excel sí me lo resuelve. Por 10 a la menos 100. Y entonces todavía un número más chico. Ese número todavía hay que elevarlo a la 1 quinto. Y 1 quinto es 0.2. Para no ponerlo de otra manera. Esto es igual a esto. Elevado, lo voy a poner con este acento, a la 0.2. Eso es elevarlo a la 1 quinto. La fracción 1 quinto es 0.2. Una quinta parte del entero. Y eso me da 1.56 por 10 a la menos 20. Ya resolvimos el problema. O sea, esa operación ya la hice en Excel. 1.5 por 10 a la menos 20. No sé ni qué puse aquí. Y aquí se redondeó. Y entonces ya vimos el resultado.
1.5 por 10 a la menos 20. Entonces, repito, una vez que tenemos la S despejada, buscamos el valor de KPS en este caso, sustituimos 1 por 10 a la menos 97, dividimos entre 108 y lo que resulte elevamos a la 1/5. O a la 1 entre 5 o a la 0.2. Y eso nos dice que es 1.5 por 10 a la menos 20. O sea que es una concentración pues muy baja, ¿no? Exageradamente baja. Entonces decimos, nunca vas a poder disolver esta sustancia en agua. ¿Sí? Estamos hablando de que, y aquí es la comparación, de un KPS demasiado pequeño. Y al tener KPS que son muy pequeños, por 10 a la 97, podemos poner ahí el sulfuro de cobre por 10 a la menos 36. Esas sustancias son muy insolubles. Si tienes KPS que son 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, 10 a la menos 7, todavía puedes alcanzar ciertas concentraciones. Pero cuando llegas a valores muy altos, ya de arriba de 20, menos 20, menos, o por debajo, porque son números más chicos, menos 20, menos 30, menos 40, menos casi 100, pues prácticamente son insolubles. O sea, simplemente el KPS te dice que son insolubles. ¿Sí? Esa sería la solución saturada. Y con esto, pues vamos a terminar la sesión. Espero que hayan captado la idea. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Continuamos con este tema. Bye, profe, que tenga bonita tarde. Igualmente, que estén bien. Hasta luego.